Vamos a tocar un tema que se llama Canterville y habla de la pálida, loco. El fantasma de la reforma. Hace 4 años, Paulo Roca salía en un reportaje del diario La Nación manifestando en pleno conflicto de la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner que el problema de la Argentina, de la producción y de las inversiones era el costo laboral. Allí decía, con cifras de ese momento, que Argentina tenía los obreros más caros de Latinoamérica, $24 por hora, frente a los 6 de México y los 12 de Brasil. El empresariado argentino nunca dejó de quejarse en los últimos 12 años pasados por la mafia de los juicios laborales de la que habla Mauricio Macri, por los altos costos, por los convenios colectivos y por un poder sindical en la Argentina que, como dice Carlos Pagni en su columna de esta semana del Diario de la Nación, obedece, es cierto, pero no por eso debiera dejar de serlo, a una Argentina de pleno empleo y de la situación de la posguerra en la década del 40 y 50 donde se configuró. Pasada la dictadura y el menemismo, se llevaron muchos dirigentes sindicales, arrasaron con los mejores cuadros de los gremios, flexibilizaron las condiciones de los trabajadores argentinos, pero no se pudieron llevar puesto la estructura sobre la que se basa ese poder sindical. Lo dice Smith esta semana en el diario El País, no solamente es el peronismo detrás, sino que hay un sistema de obras sociales que cubre hasta el sepelio del trabajador, cosa que no pasa casi en ningún lugar del mundo. Científicos desde Europa venían en la década del 70 a estudiar en las universidades argentinas el sistema de obras sociales. Macri se reunió esta semana con los gobernadores en una cumbre donde volvieron a tratar el fondo del conurbano bonaerense, con el que fue beneficiado finalmente, muy beneficiada, la Pichichi del gobierno nacional, María Eugenia Vidal. También fueron beneficiados ellos, porque se les van a transferir casi 100.000 millones de pesos en una modificación. Pero se les pide reducir el déficit, se está pidiendo reducir el gasto. Los gobernadores se enfrentan a un momento difícil porque negocian en disminución de condiciones con el gobierno después de la derrota, y el gobierno negocia con el reloj de arena que le han puesto los inversores, los empresarios y el Fondo Monetario Internacional, que ha vuelto a auditar condiciones en Argentina, de que es hora, de que es el momento y de que ya. Los gremios esperan. Cierto periodismo esta semana los catalogó como leones herbívoros y anunció una entrega en estas banderas. Cierto progresismo medio tonto, por decirlo de alguna manera, un poco inútil, perdió las expectativas electorales luego de la derrota de las elecciones de octubre, y ahora no le queda mejor carta que acusar a los dirigentes sindicales de la CGT de estar vendiendo la reforma laboral. No hay en este programa tampoco un compromiso pleno, ni muchísimo menos con el triunvirato de la CGT, pero no por tibio, no sé si por poco consecuente, porque no conduce a nada. Lo real es que el triunvirato de la CGT actual ha demostrado no poder conducir la situación. Y ahí la expectativa en el papel, como siempre, más allá de su baja representatividad en muchos ámbitos de las CTAs, la expectativa de la corriente federal y en dirigentes con un comportamiento y una coherencia histórica como el gringo Michetti, o nuevos valores como Sergio Palazzo, pero también la CGT vive horas donde se debate el comportamiento y el rol que va a tener frente a estos proyectos de reforma laboral, porque acucian fuertemente las seccionales de estos sindicatos donde la situación es más complicada.
Ayer nomás se conocía la decisión de María Eugenia Vidal de cerrar los ramales de Ferrobaires, que deja más de 600 trabajadores en la calle y se esperan más. Todas localidades donde pasa el tren, donde Cambiemos ganó por casi el 50%. Será cuestión de sencillar hasta que aclare, como decía Perón, será cuestión de esperar con paciencia, pero de esperar en unidad, dejar de buscar la mancha, el error, la traición, la agachada del de al lado y construir de una vez por todas una respuesta, porque vienen por todos.